Y hoy es una mañana preciosa, hermosa, en la cual vamos a estar hablando acerca del tema y título Legislando en contra de Dios. Yo te invito a que me acompañes en pie. Vamos a hacer lectura a varios versos. No voy a leer el capítulo completo, son 30 versículos que yo te exhorto que si no los has leído, pues luego de la prédica puedas leerlos. Porque al leer este capítulo vemos el contexto completo de lo que estamos hablando en esta mañana. Legislando en contra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Lee la palabra así, vamos a leer varios versos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, se estima 90 pies de altura, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, y vuelve y repite el mismo decreto, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos revele su palabra y que podamos sacar el insumo de esta escritura y podamos aplicarla a nuestros días. Oramos al Padre. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí y por todos nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo, a quien has enviado para revelarnos tu escritura, para llevarnos a toda verdad. Y te pido, oh Dios, que nos reveles este capítulo, que nos reveles lo que tú deseas que aprendamos hoy, que nos reveles, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo en este 2021, específicamente para tu pueblo cristiano que habita en esta isla bendita, la isla del encanto, Puerto Rico. Ayúdanos, oh Señor, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Te necesitamos. Sé tú hablando por medio de tu siervo,
tu siervo inútil, y sé tu, Señor, tocando los corazones, confortando, dando paz, dando esperanza, pero sobre todo enseñando la enseñanza que tú quieres para este glorioso día. Y nos acercamos a tu presencia con temor y temblor por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Voy a tomar asiento. Cada cierto tiempo la historia es cíclica, la historia se repite. Hay momentos de paz para el pueblo creyente, para el pueblo cristiano, en la cual el gobierno, el Estado no entra en la inherencia o injerencia del pueblo creyente, en la cual el Estado deja tranquilo, deja en paz a la iglesia. Pero hay momentos en la cual el Estado entra a interferir con nuestra libertad religiosa, con nuestros postulados cristianos, con nuestros postulados creyentes en la palabra de Dios. Por eso el título de esta mañana es Legislando en contra de Dios. Y es que las leyes dan un peso. Las leyes no son meras opiniones. Las leyes hacen que los jueces tengan que interpretarlas y que tengan que ejecutarlas. Las leyes provocan que los policías y las Fuerzas Armadas tengan que hacer lo que esa ley que ha promulgado el Estado tenga que ser mandatoria para todas las personas, llevando así consecuencias para aquellos que sean desobedientes, consecuencias para aquellos que sean rebeldes, consecuencias para aquellos que no cumplan la ley. En septiembre del 2020 vemos un caso aquí en Puerto Rico en la cual, con esto de la pandemia del COVID-19, las iglesias estábamos en 3 y 2, en buen puertorriqueño, porque queríamos reunirnos y ya veíamos que los restaurantes se estaban reuniendo, ya veíamos que se estaba abriendo un poco el comercio, y el secretario de salud de aquel entonces, estamos hablando de septiembre de 2020 aproximadamente, cuando se le preguntan, oiga, ¿los comercios pueden abrir? Sí, pueden abrir a tanto por ciento. Oiga, ¿y los teatros pueden abrir? Sí, pueden abrir a tanto por ciento. Oiga, ¿y las iglesias? Las iglesias no pueden abrir. Vamos para otro tema. ¿Cuál es el otro tema que hay? Hermano, yo no fui el único testigo de eso. Todos nosotros fuimos testigos de eso. Y eso provocó que la sociedad entrara en contra de la iglesia. Provocó el diálogo y el debate en que por qué tienen que reunirse si ellos pueden estar en Facebook, si ellos pueden estar en las redes, no tienen que reunirse cuando la Biblia dice que nos congreguemos físicamente. Y voy a hacer un paréntesis aquí, obviamente nosotros ahora mismo no nos podemos congregar físicamente por la situación de la construcción de la iglesia. Pero en aquel entonces lo que estábamos viendo era una discriminación contra la iglesia. Porque si unos comercios podían reunirse, ¿por qué la iglesia no podía reunirse? Porque era foco de contagio. Sí, foco de contagio. ¿Dónde están los documentos que dicen que era foco de contagio? No existían documentos ni existían en aquel entonces ejemplos de que quizás en una iglesia pudo haberse dado un foco de contagio, pero no en todas las iglesias. Y tampoco se puede generalizar. Si un restaurante es foco de contagio, vamos a cerrar todos los restaurantes de Puerto Rico. Si una oficina de gobierno es foco de contagio, vamos a cerrar todas las oficinas de gobierno de Puerto Rico. Entonces estamos viendo que era una legislación o una orden ejecutiva en contra, no de la iglesia, no del pueblo creyente, una legislación en contra de Dios mismo. Luego entonces, quizás esa presión del pueblo cristiano hizo que la entonces gobernadora Wanda Vázquez pasivamente dejara el tema e impuso a las iglesias con el mismo % de los restaurantes. Creo que era el 30% en aquel momento, y se apaciguó la cosa. Todo fue tranquilo, todo fue en paz. De repente en noviembre vemos que era el gobierno, era las elecciones, y vemos que de todos los temas
temas tan importantes que nos ataja, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, que nos aquejan a los puertorriqueños, como es la criminalidad, como es la educación, como es todas estas situaciones, ¿verdad? de económicas. El tema de los debates era la perspectiva de género. ¿Y por qué la perspectiva de género? Es porque vienen introduciendo para poder hacer leyes, no en contra de la iglesia, sino leyes en contra de Dios mismo. Y vemos que gana el gobernador Pierluisi. Y prácticamente comenzó el 2 o el 3 de enero. Y ya en el mismo mes de enero promulga una orden ejecutiva, que era una orden ejecutiva en contra de la violencia contra la mujer. Mira cómo viene esto, en contra de la violencia contra la mujer. Cuando en Puerto Rico, hermanos, hay violencia contra envejecientes. Cuando en Puerto Rico hay violencia contra hombres. Cuando aquí se ataca a una mujer, el hombre es malvado. O vamos a decirlo de esta forma. Cuando aquí un hombre mata a una mujer, el hombre es machista, el hombre está en el patriarcado, el hombre es un sinvergüenza. Y hermano, no estoy diciendo que no tenga maldad ese hombre, claro, no estoy justificando esto. Pero cuando una mujer mata a un hombre, es que ese hombre la tenía maltratado. No es que ese hombre la tenía oprimida. O sea, se justifica el que una mujer mate a un hombre. Inclusive se le da hasta foro en las noticias de esa mujer que mató a ese hombre. Y vamos a ver qué pasa con esta mujer que mató a este hombre, a ver si la meten presa o no, porque es que este hombre la tenía esclavizada. Entonces vemos cómo esta orden ejecutiva de enero, para atajar la violencia contra la mujer, se le meten por ahí la perspectiva de género, la educación con nuestros hijos. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es como si yo voy a construir una casa. Yo voy a hacer un garaje en casa, sí, yo voy a hacer un garaje en casa, y voy a comprarme un piano de madera. Y voy a tocar, y cuando yo toque el piano de madera, de repente las columnas se van haciendo y se va haciendo el techo. O sea, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver la perspectiva de género con la violencia en el hogar? Absolutamente nada. ¿Usted sabe lo que significa perspectiva de género? Perspectiva de género no significa equidad. Perspectiva de género no significa el trato bien entre los seres humanos. Eso me lo enseñaron a mí en los años 80, cuando yo tenía una clase de autoestima en la escuela elemental Juan Morel Campo, calle León Final. Esa clase de autoestima me enseñaron a respetar a todos los seres humanos, no importando religión, no importando raza. Eso lleva en currículo desde los años 80 que yo recuerdo. Así que no se está tratando de enseñar equidad. Perspectiva de género significa una cosa bien sencilla, que cuando el doctor, ginecólogo o obstetra toma en sus brazos al niño, no puede decir si es un hombre o es una mujer, porque hay que esperar que ese niño decida por sí mismo. Eso es perspectiva de género. Una locura total, una cosa demoníaca, una cosa hecha desde el mismo infierno, que no cabe en la mente de nadie. ¿Cómo que si yo veo que el niño tiene un pene, no voy a decir que es un bebé, que es un hombre, que es un niño que nació? Y si la niña tiene una vagina, una vulva, no voy a decir que es una niña. No, hay que esperar que crezca para que decida por sí mismo qué va a hacer. Eso es una locura total. Y eso es lo que en enero se puso en esa orden ejecutiva. Recuerda, no es en contra de los padres, no es en contra de los niños, no es en contra de la iglesia, es en contra de Dios, que dice varón y hembra los ha creado, legislando en contra de Dios. En febrero del mes pasado entonces viene la ley 184 y la ley 185. ¿Y qué se tratan estas leyes 184 y 185? Están en contra de las terapias de conversión. Oiga, yo le voy a decir algo. ¿Usted ha visto aquí que alguien ponga una bomba en una oficina de gobierno? Bueno, yo no he visto eso. Imagínense que ahora ponga una ley que todo el que, como si aquí pasaran las bombas en las oficinas de gobierno, que hay que poner una ley de bombas en la oficina del gobierno. Claro que eso es ilegal, pero ¿por qué poner una ley, gastar dinero, gastar papel en algo que no sucede en Puerto Rico? Estas leyes del 184 y 185 hablan de las terapias de conversión, es decir, que viene una persona con una tendencia homosexual y yo lo siento ahí, le pongo electroshock, le pongo un montón de cosas en los pechos y dale, di, yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. ¿Qué es eso? Eso no ocurre en Puerto Rico. Es una
locura la terapia de conversión. Nadie está de acuerdo con ese estilo o esa forma de terapia de conversión. Pero hermano, yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo veía en los años 80 a Guille. ¿Usted se acuerda de Guille? Lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo mal. Guille. Gracias por corregir. Y yo imitaba a Guille. Sí. Y empezaba a hacer así con la mano, mira, así con la mano. Hasta que papi me vio. ¿Usted sabe qué hizo papi cuando me vio? Me dio bien fuerte aquí en la mano. Usted es un hombre, ¿qué es lo que está pasando con usted? Ahora, imagínense que sea en este tiempo. Esta es la ley 184 y la 185, hermano. Esta es la ley 184 y 185. Es este tiempo. Y tú ves que tu nene empieza a tener tendencias afeminadas. Y tú le das al nene. Y te llaman a servicios sociales. Y te dicen, porque usted está tratando de hacer que ese niño que es homosexual sea heterosexual. ¿Y por qué usted está haciendo eso? Y te sacan a tu hijo. Y te lo llevan con una familia quizás de homosexuales para que lo críen conforme a su identidad realmente. Hermano, estas situaciones van en contra de los padres, en contra de los niños, en contra de los jóvenes. Tú, psicólogo creyente, tú, psicólogo cristiano, consejero, que de repente llega una persona donde ti con estas tendencias y te dice, yo quiero cambiar de orientación sexual. Tú no puedes hacer eso con esta ley 184 y 185. Va en contra de nosotros los pastores que podamos aconsejar conforme a la palabra de Dios. Recuerda, legislando en contra de Dios. Y hermanos, esto no es nuevo. Esto, como yo les dije hace unos minutos, la historia nos habla de que hay momentos apacibles en los cuales la iglesia no es tocada y hay otros momentos que se levanta con todo. Estamos viviendo momentos en que la sociedad se está levantando en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? Hermanos, esto no es cuestión de especular. Esto no es cuestión de yo decirle, pues vamos a hacer uno esto, vamos a hacer dos esto, vamos a hacer tres esto. No, esto no es cuestión de yo sacármelas de la manga. Es cuestión de qué dice la Biblia que nosotros hagamos. Es cuestión de, y más que qué dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia como patrón de toda la Escritura en una sociedad caída. Nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad caída, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que Dios es un obstáculo para sus placeres. Y los obstáculos se eliminan y se rompen y se matan. Eso fue lo que pasó con Cristo. Las cosas que vienen en contra de lo que yo quiero, hay que romperlas completamente. Y esa es la sociedad que vivimos. Y esta sociedad es insaciable. Primero, no quieren nuestros hijos en el vientre de sus madres, eso no vale nada, ya está el derecho de la madre. ¿Y dónde está el padre que preñó a la nena, al nene? Y es el canal milagroso. ¿Usted sabe cuál es el canal milagroso? El útero es que le llaman, ¿verdad? El útero es el canal milagroso. Mientras el bebé está dentro del útero, eso no vale nada. Si sale, eso es un niño. ¡Wow! Ese es el canal milagroso. O sea, vivimos en una sociedad donde no queremos los bebés, pero tan pronto nacen, hay que enseñarle perspectiva de género, hay que enseñarle que tú no eres hombre ni mujer, lo que tú quieras, olvídate de Dios, olvídate de las cosas, ¿qué tú quieres ser en tu vida? Ah, sí, tú eres un nene y quieres ser una mujer, tranquilo, porque te voy a dar unas hormonas que valen un montón y que van a ser millonarios a los farmacéuticos. Y como esto es de toda la vida, porque no es por 5 años ni 6 años, esto es hasta que tú te mueras y quizás tu estilo de vida va a ser hasta los 70 años. Y si creas una sociedad de muchas personas así transgénero, tengo unas farmacéuticas grandiosas con un montón de millones de dólares con estas hormonas asquerosas, porque no tiene otra palabra. Pero no me quedo ahí. Vamos a hacerte un cambio de sexo. ¡Wow! Vamos a cambiarte ese pene por una vagina. Vamos a cortarlo y vamos a hacer que parezca. Sí, porque ya yo tengo una vagina. Así que, ¿qué vagina tienes tú? Lo que has hecho es una mutilación a tu cuerpo. Punto. No has hecho más nada. Esa es la sociedad que nosotros vivimos. Que no descansa hasta que consigan lo que quieren. Legislando. Y como la sociedad quizás no acepta esto en su mayoría, hay que ponerle una ley para que todo el mundo tenga que acogerse a eso.
y con esa ley unas consecuencias que atenten contra todo aquel que hable en contra de esto. O sea, estamos hablando, en otras palabras, hermano, una dictadura disfrazada, punto. Disfrazada en nombre de los derechos humanos. Eso es lo que estamos hablando. No estoy hablando de Norcorea, no estoy hablando de Nigeria, estoy hablando de Estados Unidos y Puerto Rico. Una dictadura disfrazada en nombre y pro derechos humanos. Pero ¿cómo vemos en la Biblia respuesta para esto? El capítulo 3 de Daniel es un capítulo glorioso, un capítulo hermoso. En el capítulo 1 vemos cómo ellos fueron tomados de Israel, tomados de Jerusalén. Babilonia conquista Jerusalén, se los lleva a todos ellos. Y Daniel y sus amigos no querían contaminarse con las comidas que Levítico prohíbe, con las comidas sacrificadas a los ídolos, y entonces ellos comen legumbre. Le dicen al eunuco, al jefe de ellos, le dicen: no me des carne, dame más que legumbre. Oh, pero si después tu semblante se ve mal, el rey me va a llamar a cuentas a mí, tranquilo, porque mi semblante se va a ver bien. Y así fue. Estuvieron comiendo legumbre, o sea, hierba. Estuvieron comiendo vegetales por un periodo de tiempo y estaban más fuertes que los que comían carne. Ese es el capítulo 1. Capítulo 2. Vemos como Nabucodonosor, el rey grandioso Nabucodonosor, tiene un sueño que nadie sabe. Es más, ni él se acuerda del sueño, si mi mente no me falla. Creo que él ni se acuerda del sueño. Y traen a Daniel para que Daniel venga y le diga cuál fue el sueño, porque ninguno de los astrólogos de Babilonia, que eran muchos, le decían: pero ¿cómo te voy a decir el sueño si tú no me has dicho? ¿Cómo te voy a decir el significado si no me has dicho el sueño? Y Daniel se levanta y dice: el Dios, no, yo no soy, no es Daniel, es el Dios grande, el Dios creador del cielo y de la tierra, va a revelarte cuál fue tu sueño y cuál es el significado del sueño. Y entonces ahí vemos la cabeza de oro, los pechos de oro, y así los pies de hierro y barro. Todo eso se ve en el capítulo 2. Al final del capítulo 2, acompáñame al capítulo 2 un momento. Capítulo 2, verso 47. El rey Nabucodonosor honra al Dios de Daniel. Cuando le dice el rey Nabucodonosor a Daniel y dijo: ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses, es decir, es más grande que mis dioses, y es Señor de los reyes, el que revela misterios, pues pudiste revelar este misterio. En el verso 48 vemos cómo el rey engrandece a Daniel. Pero hermanos, como la sociedad es olvidadiza, voy a repetir esto: la sociedad es olvidadiza. Hay personas que dicen: no, si yo veo al Dios grande, entonces yo voy a creer. Mentira, vas a creer quizás 1 o 2 días y después vas a estar en tus cosas otra vez. Porque cuando no hay un cambio de mente y de corazón, vuelves otra vez a caer lo mismo. Si yo viera que el mar Caribe se abre y que vemos Caja de Muertos y podemos caminar hasta Caja de Muertos y que esas personas están cantando y glorificando a Dios, wow, el Dios de ellos es grande. ¿Qué hay mañana para comer? Vamos por esta hora mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Volvemos otra vez a la rutina diaria y nos olvidamos de las grandezas que Dios ha hecho. Es como el día de acción de gracia. Estas personas en los 1700 engrandecieron al Dios nuestro, por darles el alimento, y ahora es: da gracias. ¿Da gracias a quién? Pues dale gracias a Buda, dale gracias a Alá, dale gracias al que sea. Olvídate de eso. Si eso no importa más, no le dale gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, por eso se suicidó la autora o la cantora de esa, porque le estaba dando gracias a la vida en vez de darle gracias al Dios de la vida. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos un mundo olvidadizo, un rey olvidadizo, un rey que en el capítulo 2 engrandece al Dios de Israel y ahora entonces hace una estatua de oro, es decir, legisla algo en contra de Dios. Y si usted se da cuenta, en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este hombre de legisla y dice, y lo pone por el sello de su reino, y dice que todos los jefes de gabinete, todos los secretarios de gobernación, todos los grandes, todos los jefes de la película van a arrodillarse cuando venga la orquesta sinfónica. ¿Ves que no tengo otra forma de
orquesta sinfónica iba a tocar, y cuando toque la orquesta sinfónica todo el mundo va a arrodillarse ante él. Y todos los pueblos, naciones y lenguas van a arrodillarse delante. O sea, va desde lo grande hasta lo pequeño. Pero con un pero. Y el que no se arrodille, ahí está, el que no se arrodille. Las consecuencias, el que no se arrodille, ¿qué? El que no se arrodille va para el horno de fuego, ardiendo. Entonces vienen, porque siempre hay los acusadores, hermano, siempre están los acusadores. Entonces vienen los acusadores y mira, esos tres no se están arrodillando, Sadrach, Mesach y Abednego, no se han arrodillado ante la estatua del rey. Vamos a darle queja al rey, porque esto no se puede permitir aquí, todo el mundo tiene que arrodillarse. Fueron, dieron queja al rey, el rey se enfurece, se engrandece en su furia, dice, ¿cómo es posible que estos tres no estén arrodillándose? Los manda a traer a su presencia y les dice, es verdad que ustedes no se están arrodillando ante mí. Y fíjate que les da una oportunidad. Mira, después de una oportunidad, cuando suene la bocina, cuando suene el arpa, ustedes se van a arrodillar delante de la estatua que yo creé. Y ellos dijeron, yo no voy a pensar en eso. O sea, yo ni tan siquiera tengo ni que analizarlo. Rey, yo no me voy a arrodillar ante la estatua de oro, porque yo solamente le sirvo al Dios de dioses y al Rey de señores, al Señor de señores. No le sirvo a la estatua de oro. Y rey, te voy a decir algo. Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y el rey le dice, ¿y qué Dios es ese que nos puede librar? Pues es el mismo Dios Nabucodonosor que tuviste en el capítulo 2. Eres de mente corta, eres olvidadizo, como el mundo es olvidadizo de las grandezas que Dios hace. Entonces vemos a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, decirle al rey, Dios nos puede librar del horno del fuego. Pero mira lo que dice luego. Pero si no nos libra, hermanos, estas palabras son palabras mayores. Porque ellos también entienden que Dios no tiene que librarlos. Es si Dios quiere librarlos. Aleluya. Me dio cáncer. Pues Dios mío es poderoso para que sanarme del cáncer. Pero te voy a decir algo, si no me sana, como quiera yo lo voy a adorar. Está muriendo. El Dios mío es poderoso para sanar y levantar a mi hijo, a mi hija. Pero te voy a decir algo. Si no lo sana, si no lo levanta, si mi hijo muere, si mi hija fallece, yo no voy a dejar de adorar al Dios de Israel. O sea, estas palabras que dijeron estos hombres fueron tan grandes. Entonces el rey se enfureció más. ¿Sabe lo que hizo? Si el horno lo puso 7 veces más fuerte. Y puso a los hombres más fuertes y valerosos, los demolleron, a que cogieran a los tres y los pusieran en el horno. Y dice que cuando los pusieron en el horno, el fuego era tan grande que les llegó a estas personas, a estos fuertes y valerosos. Y de repente el rey le da con mirarlos adentro del horno. Pues porque si están muertos, si es que es a los fuertes y los valerosos, y el fuego les hizo lo que les hizo, ¿qué será estos tres? Y estaban allá gozándose. Pero te voy a decir algo, no eran 3, eran 4. ¿Y por qué 4? Y dice que el rey Nabucodonosor, cuando vio ese cuarto, dice que era semejante al Hijo de los dioses. No era que era el Hijo de los dioses, era el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que ese que nos dijo que no nos dejará ni nos desamparará en este mundo. Y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es entonces cuando salen Sadrach, Mesach y Abednego que Nabucodonosor tiene que reconocer quién es el Dios. Cuando dice en el verso 28, Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¡Wow! Ese mismo que él dijo en unos versos anteriores, ¿y quién es ese Dios que te va a librar de mi mano? ¡Qué arrogancia! ¿Quién puede contra Dios? No hay nada que pueda contra Dios. Entonces vemos aquí primeramente el edicto, la ley. Y viene desde lo más alto, como las leyes que se han firmado aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. 1973, la ley del aborto. ¿Cuántos niños han muerto por esta ley?
Y vemos un patrón en las Escrituras como la niñez es atacada, legislando en contra de Dios. Vemos como la legislación de los matrimonios del mismo sexo, 2015. Vemos la legislación de los transgéneros, que ahora en muchos estados de Estados Unidos le están dando vuelta atrás. ¿Y por qué? Porque los transgéneros están haciendo récord en los deportes de las mujeres. Transgéneros que no ganaban ni quedaban décimos con los hombres, quedan primero con las mujeres. Pues claro, si son hombres. O sea, eso no tiene lógica, o sea, son hombres. Hombres que se han mutilado su miembro, punto, ya eso no es nada más. Y que toman hormonas, más nada. Entonces vemos la prohibición de las terapias de conversión. O sea, vemos cómo se legisla en contra de Dios, se levanta ese estatus bien grande y que no me permite a mí como pastor poder ayudar a alguien que venga donde mí que quiere cambiar de orientación sexual, porque entonces soy penalizado. ¿Qué penalización puedo tener? Bueno, puedo tener multas, puedo tener hasta la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tú hiciste? Yo traté de ayudar a alguien que quería cambiar de orientación sexual. ¡Wow! ¡Qué pecado tan grande! Pero se está legislando en contra ¿de quién? De Dios. De Dios. Y ahora no se está tocando el tema, pero escucha bien, se va a tocar la prostitución. Pero si es que eso es una profesión. Sí, una profesión, la profesión más antigua. Si te gustaría que tus hijos fueran prostitutas, que tuvieran diferentes hombres todos los días, pregúntale a esos que están promulgando la prostitución a ver si les gustaría eso. ¿Te gustaría saber quién es tu papá? Porque tu mamá fue prostituta y tú no sabes quién es tu papá, de tantos hombres que tuvo. Pregúntale y haz una encuesta a las prostitutas de por ahí a ver si son felices o no son felices, si son amargadas o no son amargadas, si se sienten bien o no se sienten bien, si se sienten que son objeto de los hombres que las están abusando de ellas. Pregúntale a ver si son una profesión digna. Sí, pero como no se consigue nada, pues claro, pues entonces todas las mujeres fueron prostitutas porque no se consigue más nada. Dime tú, pues si eso es la única profesión que hay que dejar dinero, pues entonces todas las mujeres fueran prostitutas. Nos embrutecemos, hermanos. La sociedad se embrutece cuando saca a Dios del panorama y legisla en contra de Dios. No, pero si es que las drogas están acabando, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estatua de oro y legalizar la drogadicción. No estoy hablando de la marihuana medicinal, que conste. Estoy hablando de la legalización de las drogas, porque como todo el mundo la usa, pues claro, todo el mundo está matando gente por ahí. Pero vamos entonces a hacer una legislación a que matar a otra persona no es malo, pues es que todo el mundo está matando gente por ahí. O sea, porque como todo el mundo lo hace, pues vamos a legislarlo. Mira a ver si le ven la lógica a eso. Vivimos en una sociedad que yo creo que yo lo puedo ver, si Dios me da vida, porque yo no sé si hoy es mi último día de vida, pero si Dios me da vida, me da 50 años más, yo creo que yo lo voy a ver. Legalización de la prostitución, legalización de las drogas, olvídate de cocaína, toda la cuestión, todo legalizado. Legalización del bestialismo. Sí, porque es que el nene nació con eso, desde chiquito le gustaban los gatos, se casó con una gata. ¿Y quién va a decir que no? Vamos para la fiestecita de fulanito que se casó con una gata. Si es que lo vemos, un hombre de Rusia se casó con un muñeco. Porque la sociedad no ha entendido el matrimonio. Casarse con un muñeco, ¿qué significa? Bueno, que la muñeca está disponible todo el tiempo. No hay menstruación que valga. No puedo tenerlo esta semana porque está en menstruación. No me importa si es una muñeca, ya puedo tenerlo cuando sea. Esa sí que no se queja de nada, muchachos. Eso está buenísimo, esa muñeca. Nunca envejece. Siempre tiene las curvas ahí puestas. Nos reímos, pero es la que estamos viviendo, hermano. Porque estamos legalizando el contra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos, la iglesia habla, ¿qué somos? Somos inmaduros, somos con mente cerrada, somos fundamentalistas. Cuando todo el mundo es fundamentalista de su propio fundamento, el que cree en todas estas cosas es fundamentalista, y ese fundamento que tiene, pues, ¿qué es fundamentalista? Que tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento que defiende a esa persona. El edicto involucra a todo el mundo. ¿Y qué nos da? Pánico. Porque si legalizan esta ley 184 y esta ley 185 que prohíbe que los padres busquen ayuda cuando ven un comportamiento ajeno a la voluntad de Dios o ajeno a sus valores,
en su hijo, trae consecuencias. Te vamos a quitar los hijos, ¿y qué tú vas a hacer? Pues entonces déjame dejar que el muchachito siga siendo afeminado. Porque yo tengo miedo a que me lo quiten. Mejor es tenerlo afeminado a no tenerlo. Mira a ver cómo vamos en la sociedad poniendo las cosas, ¿verdad? Porque si no te ponemos en la cárcel, si no tenemos sanciones. Pero vemos algo adicional a esto, y es la confrontación. Y la confrontación con los cristianos, hermanos, se da en toda la Escritura. Es que toda la Escritura está llena de confrontación contra nosotros los creyentes. En el libro de Esther vemos a Amán cómo confabulaba contra Mardoqueo, contra los judíos, quería eliminar a los judíos completamente. En el libro de los evangelios vemos a los fariseos en contra de Jesús. O sea, y si Jesús sufrió persecución y confrontación, ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer de nosotros? Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué será en el seco? Cuando entonces las mujeres estaban llorando, cuando Jesús estaba pasando hacia el monte Calvario, que las mujeres lloraban y lloraban, y Jesús le dice: ¿por qué ustedes lloran por ustedes? No lloren por ustedes, lloren por sus hijos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan grande! Lloren por sus hijos. ¿Por qué Jesús les dijo lloren por sus hijos? ¡Wow! Lloremos por nuestros hijos. Y hermano, yo te voy a decir esto: si aquí en Puerto Rico se legaliza esto de la ley 184 y 185, aquí, primero la desobediencia, porque nosotros somos personas de obediencia ante la ley, cuando la ley no se interpone entre Dios y nosotros. Dios está aquí, nosotros estamos aquí, la ley está acá y nosotros seguimos a Dios y seguimos la ley. Pero si la ley se interpone entre Dios y nosotros, se pone en el medio, lo lamento ley, lo lamento Estado, lo lamento gobierno, lo lamento policía, lo lamento jueces, lo lamento familia, lo lamento vecinos, lo lamento personas, yo voy a seguir a Cristo. No me importan las consecuencias. No me importa si voy a la cárcel, no me importa si me ponen sanciones económicas, no me importa si me estrangulan económicamente. Yo sigo a Cristo. Y seguir a Cristo tiene un precio. Pero número 2, yo voy a educar a mis hijos conforme a los valores bíblicos. Independientemente de lo que le enseñan en la escuela. ¿Desde hace cuánto en la escuela le enseñan a los hijos sobre la evolución? Toda la historia está basada en la evolución. Y vamos a estudiar la historia de las moscas. Pues las moscas hace millones de años. Y vamos a estudiar la historia de los dinosaurios. Y los dinosaurios hace millones. Le están enseñando contra el Génesis en las escuelas. ¿Y qué yo le enseño? Lo contrario. ¿Y cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, tuvimos profesores universitarios ateos que hablaban en contra de Dios? ¿Y eso me hizo a mí ser ateo? No, porque yo sabía en quién yo iba a creer, en quién yo he creído. Y mi fundamento ha sido tal y de tal grano. Ayer estaba hablando con alguien acerca de los flamboyanes. Y que los flamboyanes tienen unas raíces tan grandes que prácticamente los flamboyanes no se salieron en el huracán María. ¿Por qué? ¿Por qué los flamboyanes no se cortaron? No, digo, ya las ramas sí, pero el tronco completo no se cortó. Las raíces son grandísimas de flamboyán. O sea, es bien difícil, ¿no? Que un huracán categoría 5 tumba un flamboyán. Pues es bien difícil que un niño y una niña fundamentada en los valores bíblicos, aunque le enseñen el disparate más grande que quieran enseñar en las escuelas o donde quiera que le enseñen, ese niño va a estar bien fundamentado. Pero tenemos que pasar un trabajo grande nosotros educando a nuestros hijos. Y educándolos para recibir persecución. Pero pastor, ¿cómo que persecución? Oye, ¿qué tú crees? ¿Que los nenes cuando nacen son niños, son niñas? No, yo no creo eso. Yo creo que el niño que nace con pene es niño y la niña que nace con vagina es niña. Mira esta, la fundamentalista. De eso es lo que tenemos que nosotros educarlos. A ser firmes y aguantar con cuero de sapo. Aguantar todo lo que venga en contra de ellos, en contra de nosotros. ¿Es eso fácil o es difícil? Oiga, ¿cuántas personas no fueron del pueblo judío a Babilonia? Yo te voy a decir algo, fueron miles. ¿Cuántos no se arrodillaron ante la estatua? 3. ¿Tú no crees que esos 3 recibieron confrontación y recibieron bullying y recibieron
quiero, el que mira esto, pero si yo también soy judío, arrodíllate ante los tapas, chicos, si estamos en Babilonia. Lo que nos espera no es fácil. Y aunque vemos un movimiento que se está levantando en contra de estas leyes 184 y 185 y puede que gane la victoria este movimiento, hay una marcha este miércoles. Puede que sí que la ganen, pero escucha bien, es por poco tiempo. Porque este mundo es caído y este mundo no se satisface. Satanás se puede ir por un tiempo, pero regresa nuevamente. Así que más que hacer una marcha y más que estar en contra de esto, es quizás nosotros estar preparados para lo que viene. De hecho, la Biblia habla de una gran tribulación. Dice, cual no la hubo desde el comienzo del mundo. Y cuando hablamos de tribulación es persecución. Escucha bien, tribulación no es cáncer, tribulación no es enfermedad, tribulación no es que se murió tu familiar. Eso no es tribulación en la Biblia. Tribulación es persecución. Cuando quiera que usted vea la palabra tribulación en la Biblia, no es que la va a tachar, pero para que usted pueda entenderlo, póngalo en persecución. Es persecución. O sea, los cristianos vamos a ser perseguidos. Yo no te puedo hablar de que es aquí, ni Alicia en el País de las Maravillas, ni qué bueno vamos a pasar aquí en este mundo, porque este no es nuestro lugar, este no es nuestro mundo. ¿Alguna vez usted ha viajado a Estados Unidos y ha estado una semana y qué chévere, y la segunda semana y de repente, no, y la tercera semana, y yo quiero ir a Puerto Rico? ¿Por qué usted cree que la gente aplaude cuando llegan a Puerto Rico? Mire, hace poco un puertorriqueño escribe en las redes sociales que él venía de Londres, aproximadamente, estoy diciendo algo, ¿verdad? Que quizás me puede equivocar en los detalles, pero que venía de un país y que las azafatas le dijeron, vamos para Puerto Rico, ustedes son de Puerto Rico, aplaudan porque nos dijeron que los puertorriqueños aplauden cuando llegan a Puerto Rico. O sea que eso es algo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque llegamos a ¿dónde? Porque usted ve que hay personas que llevan 40 años en Estados Unidos, se retiran, ¿y a dónde vienen a parar? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es su isla, porque esta es su patria. Yo he escuchado personas decir, mira, yo estoy en Puerto Rico, aunque vengan huracanes, aunque vengan terremotos, no importa, porque es que aquí hay algo diferente, y eso diferente es que es tu patria. O sea, es tu lugar, es tu nacimiento, es tu sitio. Nuestra vida está en los cielos. Por eso, hermano, no es Puerto Rico, no es Estados Unidos, no es donde. Si yo fuera boricua sin nacer en la luna, ¿cómo es que dice esa canción? Algo así, ¿verdad? Si naciera en la luna fuera boricua, ¿verdad? Pero hermano, eso no es. No es que no amemos a Puerto Rico, pero nuestra vida está en los cielos. O sea, la palabra de Dios dice que no somos de este mundo, que vamos a recibir persecución de este mundo, que no encajamos con este mundo, que no te vas a sentir feliz completamente en este mundo. Te lo voy a decir otra vez, tú no vas a tener completa paz en este mundo. Sí, vas a tener la paz de Cristo, sí, pero la felicidad total no la vas a tener. ¿Por qué? Porque es que tú no eres de aquí. Es como si tú sacaras un pez del agua y lo pusieras en la tierra. ¿Qué va a pasar con el pez? Somos del cielo, somos hijos de Dios y vamos a recibir esa persecución, pero hermanos, tenemos que estar firmes en Cristo. Estos hombres fueron respetuosos, porque eso es otra cosa, hermanos, que muchos cristianos se han vuelto políticos, condenando a estas personas y hablándoles mal de estas personas y emprendiéndolas contra estas personas, contra estos legisladores que están en contra de Dios. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a estar hablando mal de legisladores, ni a hablar mal de Alessandra Lúgaro, aunque tenga sus cosas que tenga. No, Dios nos llamó a dos cosas: a orar por los que nos persiguen, y dos, amarlos. Mateo 5 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, hagamos bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. ¡Wow! Dios, qué llamado tan grande nos ha dado a nosotros la iglesia.
no es hacer política, no es hacer campaña, no es emprenderla, es amarlos. Pero escucha bien, a estar firmes en la roca que es Cristo. Vamos a ver por un momento ese diálogo, Daniel capítulo 3. Verso 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, todo instrumento de música, esto es Nabucodonosor hablando la historia de ellos tres, os postréis y adoréis la estatua que has hecho, porque sabes que si no la adoras, te voy a echar al horno de fuego ardiente. ¿Y cuál va a ser ese Dios que te va a librar de nuestras manos? Aquí está lo que nosotros tenemos que hacer cuando esto suceda. Cuando hay una ley en Puerto Rico que diga que no podemos predicar el Evangelio, cuando haya leyes en Puerto Rico que digan que no podemos reunirnos como iglesia, vamos a hacer como esta gente. No es necesario, era lo que dice el verso 16, no es necesario que te respondamos en este asunto. ¿Saben lo que le están diciendo ellos al rey? Yo no tengo ni que pensarlo. O sea, eso no se piensa. Yo no tengo que pensar eso. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano nos librará. Y el verso 18, el que les dije ahorita, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y cuando nosotros nos paremos frente al mundo y digamos eso, ¿sabe qué pasa con el mundo? El mundo se va a enfurecer. Mira el verso 19. Nabucodonosor se llenó de ira. Esos fundamentalistas, esos de mente corta, esos sinvergüenza que se oponen al progresismo, demudó su aspecto y ordenó 7 veces que se calentase. Hermano, déjame decirte esto. Que procure que cuando haya persecución contra la iglesia, tú seas de esos 3 que no dobleguen sus rodillas a los ídolos. Porque yo estoy seguro que nosotros somos una iglesia pequeña, somos quizás 60 miembros, en las visitas 80, 100. Yo estoy seguro que si viene una persecución grande en Puerto Rico, estoy seguro, mira bien lo que estoy diciendo, que estoy seguro que los que van a prevalecer se pueden contar con esta mano. Todos los demás van a claudicar y van a decir, no, pues eso es una ley, hay que seguir la ley. Sí, pero cuando se legisla en contra de Dios, tenemos que entonces escoger a quién servimos, o a Dios o a los ídolos. Y si escogemos los ídolos, vamos a tener, escucha bien, si escogemos los ídolos vamos a tener comodidad temporera. Claro que sí, vas a poder hacer tus cosas. Si escogemos a Dios, vamos a tener incomodidad temporera. Beneficio permanente. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que es tan importante que estemos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, llénate del Espíritu Santo. Porque es cuando nos llenamos del Espíritu Santo que dejamos de pensar en la carne. No estoy hablando de los pecados carnales, no estoy hablando de eso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo vemos las cosas de una forma diferente. Ya no tratamos de forzar las cosas. Mira bien, el que está lleno del Espíritu Santo no trata de forzar las cosas. No es por bullero. El que está lleno del Espíritu Santo descansa en Dios, confía en Dios, está tranquilo en Dios y está dispuesto a darlo todo por Dios. Jesús dijo: toda potestad me es dada. Y vemos algo aquí, que es que Dios estuvo con ellos. Cuando ellos estaban en el horno, ¿quién estaba allí? Estaba Jesús con ellos. Estaba Dios con ellos. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, no hay nadie mayor que yo. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el grande.
Y yo que soy el grande te estoy mandando a ti que vayas y que prediques en mi nombre, porque yo tengo toda potestad, en mi nombre ve y predica, y ve y discipula, ve y bautiza. Y te voy a dar una promesa. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo puede ser el fin de mi mundo, es decir, de mi vida, pero el fin del mundo puede ser literalmente el fin del mundo. O sea, hasta siempre. O sea, yo estaré contigo siempre. Pero no siempre, hermanos, Dios nos va a librar de la muerte. No siempre Dios nos va a librar de persecución. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, por un propósito divino y por ese contexto de ese tiempo, Dios los libró del horno de fuego. Pero no eso siempre va a ocurrir en nuestras vidas. Miremos cómo murieron los apóstoles, los que siguieron a Cristo. Mateo fue atravesado por una lanza y luego decapitado. Te lo buscaste, Mateo, seguiste a Cristo. Bartolomé fue degollado y decapitado. Se lo buscó. En vez de seguir a Roma, siguió a Cristo. Felipe fue crucificado. Andrés fue azotado y crucificado. Tomás fue atravesado por una lanza. Pedro fue crucificado al revés. Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado. Judas, no el Iscariote, fue crucificado, atravesado por una lanza. Simón el Celote fue crucificado. Jacobo, hijo de Alfeo, fue apedreado. Juan sobrevivió a un caldero de aceite. Murió luego por causas naturales, pero ese fue el único que fue sacado sobrenaturalmente de una caldera de aceite. Pablo fue decapitado. Eso es lo que nos espera en este mundo. Los primeros siglos fueron de leones, los echaban a los leones, los quemaban vivos. En la actualidad hay persecución de la iglesia en India, en Norcorea, en Nigeria, en Irak, en Siria, en Turquía. ¿Cuánto les gustan las novelas turcas? Pues allí se persigue a los cristianos. Allí no puede ser cristiano libremente. En la actualidad hay persecución contra los cristianos. Y a veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué Dios nos permite eso? Es que Él no es digno de otra cosa sino de eso. O sea, Dios no se merece menos que eso. ¿Qué tú le entregas al Señor? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué yo le entrego a Dios, y cuando hablamos de esta palabra tan pequeña que es todo, de 4 letras nada más, le entregamos todo, sí, pero ¿qué es todo? Pues todo es todo. Todo no tiene definición en sí, todo es todo, todo. Cuando le entregamos todo a Dios, quiere decir que nuestro dueño es Él. Él lo merece todo. Por eso Jesús decía, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que padecen persecución, no importando la legislación que sea. Bienaventurado el que padece persecución, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y persigan, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es necesario que a través de muchas persecuciones entremos al reino de Dios, decía Pablo. Porque a nosotros nos es concedido que por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que sufráis por Él, que padezcáis por Él. Pedro decía, no se sorprendan del fuego de prueba que viene sobre ustedes. Como si eso fuera algo extraño, como si fuera algo extraño que sigan legislando en contra de Dios. Eso no es extraño, eso es lo que es. Pero gócense, porque ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense en eso. Y cuando vemos el edicto, y cuando vemos la confrontación y la respuesta de los creyentes, y cuando vemos la respuesta de Dios, que Dios está con nosotros en medio de la persecución, Cristo está con nosotros, ¿cuál es la respuesta de este mundo? Hay momentos en que el mundo se da cuenta que está mal. Como yo les dije de los estados de Estados Unidos, hay algunos que están revocando las leyes transgénero. Por eso mismo, se están dando cuenta que eso está mal.
Nabucodonosor se dio cuenta que estuvo mal. Nabucodonosor alabó al Dios de Israel. Dice, Él es el Dios de dioses, el Dios de señores. En los últimos versos, sí, hay veces que pasa eso. Hay momentos en que eso no pasa. Hay momentos en que en vez del mundo convertirse a Dios, se alejan de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y esto tienes que grabarlo bien en tu mente, tienes que grabarlo completamente en tu mente. Yo no sé si tú has visto un partido en el cual le están dando una senda pela al oponente. Estoy hablando en arroz y habichuela. Y escucha bien, en los últimos minutos del partido, de una forma que tenemos que decir que es milagroso, el que estaba perdiendo gana. ¿Usted ha visto ese tipo de partido? Una cosa que es increíble. Exactamente es lo que pasa en este mundo. En este mundo vemos el mal ganando. Vemos a Satanás ganando. Vemos las legislaciones en contra de Dios ganando terreno. Pero al final de la historia, la Biblia nos revela, mayormente en el libro de Apocalipsis, pero hay muchos otros versos que nos revelan dos cosas bien importantes. Los malvados serán condenados. Esos que legislan en contra de Dios, esos que son del mundo, esos que son enemigos de Dios, serán condenados y se darán cuenta del Dios vivo a quien nosotros le servimos. Tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Eso es uno. Por eso Juan dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero número dos, importante que entiendas, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Pablo comenzó a enumerar cosas que nos pueden alejar de Dios. Esta porción es tan conocida, pero no importa. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pablo entonces comenzó a enumerar todas las cosas que nos pueden alejar de Dios. Todas las cosas que pueden ser un obstáculo entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 8. Verso 37. Bueno, desde el verso 33. Vamos desde el 32. Bueno, pastor, decídase. El que no escatimó ni a su propio hijo, ese es el Padre, que no lo escatimó, no lo tomó en cuenta, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, si hizo lo más grande, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces comienza a decir, ¿quién va a acusarnos a nosotros? Aquí en Daniel hubo unas acusaciones contra Sadrach, Mesach y Abednego, los acusaron. ¿Quién nos va a acusar a nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El verso 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Verso 34. Cristo es el que murió, más aún. No solo murió, sino que resucitó. Y ese está a la diestra de Dios y ese intercede por nosotros. El grande está con nosotros, está diciendo. Y el verso 35. ¿Quién nos va a separar de Dios? Y entonces comienza a enumerar cosas que nos pueden separar de Dios. La tribulación, recuerda que cuando hablamos de tribulación es persecución. La persecución nos puede separar de Dios, la angustia nos puede separar de Dios, la persecución y el hambre nos puede separar de Dios, la desnudez, el peligro, la espada nos puede separar de Dios. Bueno, ciertamente somos contados como ovejas al matadero. Estamos como ovejas al matadero en este mundo. No somos de este mundo.
Pero el verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces el verso 38 y el verso 39 vuelve a enumerar cosas que nos pueden separar de Dios. Por lo cual estoy seguro. ¿Y qué nos puede separar de Dios? ¿La muerte? No, la muerte no. Y la muerte es lo más grande, el enemigo más grande, que es el postrer enemigo, que dice en 1 Corintios 15 que será destruido, que no ha sido destruido todavía, aunque Cristo lo destruyó en la cruz. Pero todavía vemos que hay muerte. La muerte no nos puede separar de Dios. Es decir, la muerte al contrario nos acerca a Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, la vida, no, tampoco la vida. Ángeles, sean ángeles del cielo, ángeles del infierno, ángeles caídos, no, tampoco. Principados, potestades, tampoco. Lo que está aquí ahora mismo, o lo que vendrá luego, el porvenir, no, tampoco. Lo que es alto y lo que es profundo. Entonces Pablo, por si acaso se le queda algo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñame al 11, verso 33. Aquí mismo, Romano. Verso 36. Hablando de Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra tan gloriosa. Y gracias porque sabemos, Señor, que el mundo legisla en tu contra. Y hay momentos en que esas legislaciones son apaciguadas, pero vuelven y se levantan con ímpetu, Señor. Lo vemos desde Daniel capítulo 3, estamos hablando de hace miles de años. Y en el 2021 lo estamos viendo ahora en nuestra pequeña isla. Entendemos que no somos de este mundo. Y entendemos que porque no somos de este mundo vamos a recibir persecución. Pero sabemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que tú eres nuestro Señor y que nosotros no claudicaremos ante cualquier ley, edicto, venga de quien venga, que nos prohíba a nosotros practicar los valores de tu palabra. Nosotros estamos firmes en ti, sin importar las consecuencias, porque tu palabra dice que el que quiera seguirte, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Llénanos de tu Espíritu Santo, oh Señor, para que cuando venga esa persecución, nosotros podamos estar firmes en ti y jamás claudicar. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Ese que estaba en el horno de fuego es Cristo Jesús. Y ese que estaba en el horno de fuego, que es Cristo Jesús, murió por ti. Él murió en sustitución de ti. Él murió por tus pecados. Él murió porque tú tenías que morir en la cruz. Y tú tenías que vivir una vida perfecta delante de Dios porque tú eres un pecador. Y la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y le confesamos como nuestro único y exclusivo Señor y Salvador, seremos salvos. ¿Quieres tú confesar a Cristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador? ¿Quieres tú seguir a Cristo? Porque el que lo confiesa sigue a Cristo. ¿Quieres tú tener una nueva vida? ¿Quieres tú renovar tus pensamientos? ¿Quieres tú vivir una vida diferente? ¿Quieres tener paz y gozo en tu corazón a pesar de lo que vivimos día a día? Yo te invito a que hagas una profesión de fe en esta hora. Y si está dentro de tu corazón
me acompañes en esta oración, la hagas. Si nunca lo has hecho, si nunca has confesado a Cristo, repite conmigo de todo corazón: Padre, en esta hora me arrepiento de mis pecados y te pido que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie de todos mis pecados y que tu Espíritu Santo me revele toda verdad. Ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte, dame un nuevo corazón. En nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, compártelo con nosotros. Nosotros queremos guiarte paso a paso en este caminar cristiano, que no es un caminar fácil, pero es un caminar de muchas satisfacciones y es un caminar de muchas bendiciones. Amén.